¿Las sustancias enteógenas son como una puerta para experimentar a Dios? Sí, los enteógenos permiten, que no forzosamente lo generan, pero permiten una experiencia de lo absoluto o de lo trascendente. No hace mucho me han preguntado si creía en Dios. Digo, no creo en Dios, es que forma parte de mi experiencia existencial. Uno cree en aquello que no forma parte de su experiencia. Yo tuve una experiencia con 15 años. Estaba meditando y de pronto tuve esta experiencia trascendente. Cuando salí de ahí y pasó un par de días, yo decidí que dedicaría el resto de mi vida a esto. O sea, a investigar esta sensación que tuve. Fue como un mandato que recibí, por así decirlo. En lo que respecta al fin del ser humano como individuo, yo te he escuchado decir que la vida continúa después de la muerte. Se han empezado recientemente a hacer estudios sobre esto que se denomina lucidez terminal. En muchos casos dicen, oye, he regresado. Como que son conscientes de que no han estado. Sí, sí. Eso es impresionante. Y esto ya es una cuestión empírica. Yo tengo la sensación y estoy convencido que la muerte no es más que un cambio de percepción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. El invitado que traigo hoy es un invitado con el que tenía muchísimas ganas de hablar. Y os voy a contar a qué se dedica y lo voy a leer porque no quiero equivocarme, ¿vale? Es doctor en Antropología Social y Cultural, escritor licenciado en Historia y está especializado en estados expandidos de conciencia. Hoy quiero hablar de cómo funciona la mente, de las sustancias que ayudan a llegar a lugares a los que normalmente no podemos llegar, de cómo funciona la sociedad, cómo nos pueden ayudar estas sustancias, en qué consiste todo esto y lo que vaya surgiendo naturalmente a lo largo de la entrevista. Bienvenido, Josep María Fericla, ¿cómo estás? Muy bien, René, gracias por la presentación. Nada, no sé, me habré olvidado cosas porque tienes un perfil como muy versátil, ¿no? Y has aprendido mucho a lo largo de tu historia. Sabes bastante, me gusta mucho todo lo que sueles comentar y quería regalarte primero el Zen Challenge, ¿vale? Que son nuestras sustancias. Como hoy vamos a hablar de sustancias naturales, pues qué mejor que enseñarte nuestros suplementos con ingredientes naturales. Muy bien, los dejo aquí Ahí donde... y me lo voy tomando durante a lo largo de la charla. Mira, una pregunta que te quiero hacer y que a mí me interesa mucho personalmente es ¿por qué vivimos permanentemente ansiosos? Sobre todo en los días que corren, o sea, en nuestra sociedad a día de hoy. Pues no sé, porque cada uno sabrá por qué vive ansioso, ¿no? Pero hablando en términos generales, ya que lo preguntas en términos generales, justo, René, en mi opinión, y no es más que esto, una mera opinión, hay tanta ansiedad porque no hay esperanza, simplemente, ¿no? O sea, cuando hay esperanza, las personas estamos esperanzadas, pero hoy día estamos desesperanzados. Y el precio que pagamos es la angustia, la ansiedad. O sea, la esperanza nos permite ver el futuro, nos permite proyectarnos, ¿no? Que esperanza no es optimismo, esperanza es como ver un futuro posible, ver los problemas que puede haber para a llegar al futuro, que un optimista no ve nada. O sea, un optimista es todo flowers y todo color rosa, Walt Disney, y no, pero la esperanza es como una dinámica interior, ¿no? De, bueno, voy a llegar allí, tengo esperanza. Y cuando no hay esperanza, entonces empezamos a sentir angustia. Porque yo diría que la angustia, o sea, primero la ansiedad, que es un estado anímico, y después la angustia, que es cuando este estado anímico pasa al cuerpo y duele, esto es lo que llamamos angustia, es un puente entre la hora y el futuro. O simplemente es esto, ¿no? Uh-huh. Por eso que cuando una persona está aquí y ahora, como tú y yo estamos frente a frente, pero está con la cabeza en el futuro, que he de pagar la hipoteca a final de mes, con las emociones en el futuro, que no sé si esta amiga o este amigo me va a dejar o creo que se ha enfadado, y esto genera ansiedad, en primer lugar, y angustia en segundo lugar, ¿no? Entonces, la esperanza lo quita esto, porque la esperanza es tener, digamos, la visión de un futuro pleno o gozoso, por lo menos. Por eso angustia y ansiedad son enemigos de la esperanza, ¿no? Porque la esperanza nos abre a un mundo. O sea, voy a esperar, ¿no? Uh-huh. En cambio, la angustia nos cierra a nosotros mismos, y el individualismo descomunal que hay hoy día y patológico en extremo y la falta de futuro, claro, pues son los dos carburantes para la angustia y para la ansiedad y para la falta de esperanza, ¿no? ¿Y qué ha provocado esa falta de esperanza que se ha extendido, sobre todo yo creo que en las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo y mi generación, que les falta como un poco esa
esa posibilidad de un futuro en el que ellos puedan, digamos, proyectar y sentirse a salvo en el presente. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado? Pues muchas cosas, René, han cambiado, no solo... Perdón por las preguntas generales, pero sí, son como... no, pero es que pues ha cambiado, qué sé yo, pues el espacio familiar ha cambiado. O sea, en parte, pero solo en parte, digamos, esto lo ha generado la pérdida de la figura paterna. Y en un sentido psicológico, no cultural, aunque van entrelazados, ¿no? Uh-huh. Sí, pero para mí es uno de los temas graves hoy día, que no se respeta la figura paterna, digamos, y desde un punto de vista psicológico, la madre, hablando en términos generales de nuevo, ¿no? Sí. Pero digamos, de la madre recibimos la energía que nos permite sentirnos válidos. O sea, el amor de madre Uh-huh. es lo que me hace sentir a mí como alguien que vale, que soy individual, que tengo un lugar en el mundo, en la familia, empezando por la familia, ¿no? Que puedo confiar en mi madre y por tanto en el mundo. Y la energía del padre es la que nos da orden en la vida. Digamos, la madre nos pone en el mundo y dice, René, hijo mío, tú vales y este es tu lugar. Y el padre es lo que te dice, René, hijo mío, estás bien aquí, es tu lugar. Y tu dirección tiene que ser esta, porque en nuestro mundo funcionan así las cosas. Entonces podrás rebelarte, podrás cambiarlas, pero la dirección es esta, ¿no? Entonces, desde que se ha hundido la figura del padre y con ello la masculinidad, diría yo, pues la gente está perdida, porque nadie les ha dicho, hijo mío, es por aquí tu camino, ¿no? Por aquí, entiéndeme, no me refiero a yo soy abogado o carpintero y tú vas a ser lo mismo que yo, no me estoy refiriendo a esto, sí, se entiende. ¿no? Sino el orden de nuestro mundo es este, ¿no? La dirección es esta, el objetivo es este hacia el cual tienes que caminar, aunque después lo adaptes para ti. Y todo esto se hundió ya hace unas décadas, ¿no? La figura del padre. Y la gente, sobre todo la gente joven, como dices, pues estáis perdidos porque no habéis tenido un padre severo en el buen sentido, o sea, un padre disciplinado, que os diga, hijo mío, está muy bien todo, pero aquí las cosas funcionan así, ¿no? Entonces, pues acabamos perdiéndonos simplemente, ¿no? Y por eso estamos descontentos. Mira, yo tengo mi diccionario sagrado, secreto y querido, ¿no? De palabras que a veces uso sin acabar de entender qué es lo que significan, ¿no? Okay. Como por ejemplo justicia, que la uso, pero exactamente no sé qué significa justicia. Uh-huh. Y una de estas palabras hacia la que tengo mucho cariño es contento, o sea, de estar contento, porque me gusta estar contento, y supongo que a ti también. Sí. Que estar contento no significa riendo, y no, estar contento es algo mucho más interno, ¿no? Como mucho más sereno que estar haciendo el tonto y riendo. Y es interesante porque la palabra contento, o sea, de estar contento, viene de contención. O sea, cuando una persona está contenida dentro de sus límites existenciales, digamos, está contenta. O sea, está contenida, está contenta. Y esto depende de la figura paterna. O sea, la figura paterna es la que pone límites en la vida, ¿no? Y te dice, René, es hora de ir a dormir cuando eras pequeño, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes hijos o no, pero si tienes hijos tienes que hacerlo tú. Oye, no, ni hijos ni padre tuve. No, entonces, tipo, no pues, pero precisamente por lo que cuentas lo entiendo perfectamente. Sí, porque me ha faltado esa guía de... Exacto, ¿no? He tenido la validación de mi madre y el tú puedes con todo, pero no he tenido esa especie de... ¿Dónde están los límites y qué soy yo como hombre? O sea, ¿en qué me voy a convertir? No lo sé, Exacto. Sigo descubriéndolo. Sí, pues es esto, René, exactamente, ¿no? Digamos que el que tiene que poner orden en casa es el padre, no la madre. Y si lo hace la madre porque no hay padre, pues bien está, pero está haciendo de padre entonces, ¿no? Claro. Y por esto decía que el que dice, niño, a dormir, que son las 9 de la noche, mañana tienes colegio, es el padre el que tiene que hacerlo, para bien del niño, que esto no tiene nada que ver con autoritarismo, ni machismo, ni patriarcado, ni estas cosas que hoy día se mencionan tanto sin que haya mucha razón detrás, ¿no? Y cuando, pues, como dices tú, ¿no? Ha habido un padre que actuara como tal, o que no pudiera, porque a veces hay padre físicamente, pero que no cuenta en el sentido psicológico o conductual o de valores, pues las generaciones surgen como ahora, ¿no? Que mira, si me va bien, si no, no sé dónde voy, no sé para qué hago lo que hago, pero todo es puro capricho, pues que hay esta película que han estrenado ahora, Sirat, que no sé si la has visto. No la he visto. Pues te recomiendo mucho que vayas a verla, ¿no? Vale. Sirat, de Oliver Laxe, además es un compatriota tuyo, un director gallego de cine. Uh-huh. Oliver Laxe, sí, que para mí es el mejor director que hay, o de los mejores. Qué bueno, me la veré entonces. Sí. Está en el cine ahora. ¿Eh? Está en el cine ahora mismo.
Pues no lo sé, yo la vi hace un mes o así en el cine. Perfecto. Y si la puedes ir a ver al cine, ves mejor que Sí. en pantalla pequeña, porque hay películas que casi da igual, porque lo importante es el guión y la trama. Pero hay unos escenarios del desierto marroquí que son espectaculares y maravillosos de verlos en pantalla grande, ¿no? Pues bueno, no te cuento la película, pero es un retrato buenísimo y muy afinado del mundo actual de los jóvenes, ¿no? Ajá. Pero no te cuento el final porque el final es sorprendente y de hecho me alegro mucho porque al director lo conozco, a Oliver Laxi, y ha estado en Can Benet, en mi centro, pero no digo por esto, ¿no? Me alegré cuando le dieron el premio de Cannes a la mejor película o algo así, que yo la había visto y pensé, qué peliculaza y qué valor hacer esta película hoy día, ¿no? Y qué valor los de Cannes de darle el premio a la mejor película o algo así, no sé exactamente, ¿no? Y parece que hoy he leído que es una de las 3 películas españolas nominadas para Oscar, para la Academia Oscar en Estados Unidos, ¿no? Que pienso, ¿cómo está cambiando el cine? Porque esto es lo opuesto a las películas de Walt Disney o de Hollywood, que las películas de Hollywood, no sé si a ti te pasa, pero yo a los 10 minutos ya sé cómo va a acabar la película, ¿no? Sí, son predecibles. Sí, por eso son tan aburridas, ¿no? Porque uno ya ve quién es el bueno, quién es el malo, que el malo va a hacer no sé qué, que el bueno lo va a matar, o sea, y en cambio esta película es que a media hora del final no sabes cómo va a acabar todavía, ¿no? Me encanta eso. Sí, y yo acabé la película y estuve 2 o 3 días pensando, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Pero y no lo sabía, o sea, me conmovió tanto que... Y luego hay críticas destructivas de la película, de este tipo no tiene ni idea de hacer guiones de cine, y otras lo contrario, ¿no? Pero luego que la entendí y vi todo el trasfondo, pensé, o sea, no me ha gustado, me ha fascinado la película, ¿no? Pero qué bueno eso que acabas de comentar, de darte un tiempo para no sacar una conclusión inminente, que yo creo no que sea es algo... emocional solo, sí. Sí, que la gente es como que quiere saber si algo le gusta o no le gusta en el momento exacto en el que lo experimenta. Y personalmente yo estoy aprendiendo que eso nos limita muchísimo. Y eso me lleva al tema del sufrimiento, que quería preguntarte porque te he escuchado hablar sobre este tema y me parece muy interesante tu visión del asunto. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero quiero anunciarte que vamos a tener nuestro primer evento de Zen Talks en directo, presencial, en Madrid, el 29 de octubre, en la Sala Kinépolis, a las 6 de la tarde. Guarda esa fecha y pilla las entradas en la descripción porque vais a poder presenciar a 6 ponentes, entre ellos yo, dando charlas sobre ciencia, Dios, psicología, identidad, filosofía. Va a ser un evento histórico. Tenéis todos los packs con las entradas en la descripción y yo que vosotros apuraría a pillarlas porque van a salir volando. Te dejo con el podcast. El sufrimiento es bueno. Depende. Nada hay bueno ni malo. Yo acabo de hablar de la dualidad y justo te digo. ¿Qué es el sufrimiento y para qué sirve? Pues es que depende, o sea, porque sufrimiento, ¿qué es sufrimiento, no? Es que las cosas no salgan como yo quiero, o un ataque de ciática como el que llevo una semana arrastrando que no me deja ponerme de pie y el trabajo ha sido para llegar aquí a vuestro estudio. O sea, ¿qué es el sufrimiento, no? Entonces, claro, en el sufrimiento hay una connotación puramente cultural. O sea, a mí la ciática que estoy sufriendo me molesta, pero no me peleo con ella, porque ya sé que puedo tomar un antiinflamatorio o tomarme calmantes potentes, pero si fuera un cristiano de la época primera, seguramente que agradecería a Dios este dolor, porque entonces me hace sufrir y sacrificar y entregar el sufrimiento que me produce a alguna causa elevada o a otros. No sé cómo decirte, entonces depende qué es el sufrimiento, ¿no? Digamos, es que algo no sale como a mí me gustaría que saliera. Pues a mí me hubiera gustado venir aquí trotando pero no, y casi he venido con un bastón. Pero no se pudo. Pero no se pudo. Entonces, claro, que el sufrimiento lo que sí que nos ayuda, y para mí, pero hay que entenderlo así, ¿no? Hay que entenderlo así. Para lo que nos ayuda es para curtir el carácter de la persona, ¿no? O sea, de hecho, si algo nos une a los humanos es el sufrimiento. Nos une más esto que la alegría, literalmente, ¿no? Pero hay que entenderlo así, en lugar de maldecir la suerte que tengo de que, pues, que tenga la ciática o que no sé qué, que haya tenido un accidente o que salgan las cosas no como yo quiero, pues en lugar de andar maldiciendo mi destino o maldiciendo a no sé quién, pues puedo entenderlo así, ¿no? Como, bueno, esto va a curtir mi carácter y esto me une a otras personas que están sufriendo, ¿no? De hecho, algo que siento mucho en mí
es que no hay ningún sufrimiento humano que me sea ajeno. Y lo siento, o sea, lo cual no significa que me vuelva masoquista, colectivo y que todo sufrimiento lo cargue en mi espalda, no. O sea, no soy Jesucristo, ¿no? Pero no hay ni un sufrimiento que me sea ajeno, ningún sufrimiento humano, ¿no? Por lo que está pasando ahora en Palestina, por ejemplo. Yo lo siento en mi piel, en mi cuerpo, ¿no? Y lloro a veces de tanto dolor causado por los israelitas contra los palestinos. Entonces, pues, si uno entiende así, como que es algo que nos une y que encima puede dar fuerza a mi carácter, si consigo contener el sufrimiento, no borrarlo, ¿no? Sino aceptarlo, básicamente, aceptarlo, pues entonces es una situación o una herramienta o un don del destino fantástico, ¿no? Entiendo. Pero sí, por ejemplo, algo que yo he aprendido con los años, respecto al sufrimiento físico, no tanto el anímico, ¿no? Es que si no me peleo con él, acaba desapareciendo. Digamos, a veces que he tenido dolores pues articulares o yo qué sé, o estando en la selva, pues golpes contundentes, ¿no? Pues en lugar de, o esta ciática, ¿no? Y perdona que lo repita. No, pero eso es lo que estás padeciendo, sí, o sea, yo también estaría hablando. Es que ayer pensaba, a ver, no voy a pelearme con ella, ¿no? Entonces me pongo a hablarle la ciática al dolor y digo, mira, formas parte de mi experiencia en este momento, de mi cuerpo, entonces no voy a echarte de mi cuerpo, no tienes que irte a ningún otro lugar, ni tienes que buscar otro lugar, ni voy a pelearme contigo tomando una tonelada de analgésicos o una tonelada. Entonces, pues te acepto, estás aquí en mi cuerpo, y el momento en que uno acepta el sufrimiento, empieza a diluirse el sufrimiento. Incluso el físico, como te digo, ¿no? Y el anímico también, pues estoy triste. Si estoy de duelo, pues porque alguien próximo ha muerto o se ha marchado o me ha dejado, pues me acepto así, ¿no? Y esto da fuerza y profundidad al carácter de las personas. Y para mí es uno de los problemas actuales, René, que la mayor parte de gente no quiere saber nada del sufrimiento. Total. Nada. O sea, no aguantan nada, ¿no? Ni sufrimiento anímico ni físico. Y de hecho yo a veces pienso, mira, una forma drástica de arreglar nuestra sociedad en decadencia sería, aunque suene muy drástico, prohibiendo la venta de analgésicos durante 2 años, punto. O sea, el que tenga dolor de muelas porque ha comido azúcar, que se aguante el dolor de muelas. Y así aprenderá a no comer tanto azúcar, ¿no? El que tiene ciática porque trabaja demasiado y no hace deporte, pues que se aguante con su ciática y que aprenda a cuidar el cuerpo como un cuerpo humano necesita ser cuidado, ¿no? Entonces, y lo pienso a veces, 2 años sin analgésicos, excepto en los quirófanos, digamos, y arreglábamos la sociedad para bien, ¿no? Totalmente, o sea, entiendo lo que comentas porque yo es algo que he estado experimentando en mis carnes en los últimos años, que cuanto más acepto el sufrimiento o cuanto menos intento luchar contra él, como tú bien dices, pues mejor me voy encontrando y más siento que voy creciendo y sintonizándome con el entorno. Yo recuerdo tiempos pasados míos y estaba siempre evitando el sufrimiento o intentando luchar contra él o compadeciéndome, como hace mucha gente. No, es que me duele esto, es que no puedo tal, es que me siento así. Y como que al final, si tú te recreas en eso, me da la sensación de que te haces menos de lo que podrías llegar a ser si simplemente lo aceptas. Y eso está relacionado con la comodidad, que es un tema del que tú has hablado, ¿no? Que quizás uno de los motivos por los cuales Occidente está en decadencia absoluta, entre muchos otros, es el tema de que somos unos amantes de la comodidad en todos sus... Más bien dependientes. Dependientes, ¿no? Sí, porque amante es muy bonito. Ya, además una ahí muy dependientes no lo es tanto, ¿no? Dependientes sí, una o adictos a la comodidad. Uf, sí. Sí, claro, y no era así. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en la Amazonía que un día que me llamó la atención que allí los nativos se sientan en un tronco. O sea, las sillas de las casas o de las chozas es un tronco cortado y ya está, sin más, a la altura adecuada. Y no hay cojín ni nada. No hay nada, es incomodísimo. A mí me era y me sigue siendo incómodo, ¿no? Sentarme y un día pensé, pero esto carajo, porque ¿qué les costaría? Y pensé, ¿será que no tienen recursos técnicos o materiales? Y me fijé y claro que saben cómo hacer un cojín de plumas o de pieles o de paja, digamos, de vegetales trenzados. Y recuerdo que un día se lo pregunté a un amigo, le dije, oye, ¿por qué no hacéis más cómodos estos asientos? Y me dijo, ¿para qué? Y me quedé, ¿cómo que para qué? ¿Para ser más cómodo? ¿Para qué? Y a raíz de aquello estuve pensando, claro, ¿para qué? ¿No? Y hice una revisión histórica y es verdad, o sea, solo ha habido tanto interés por la comodidad
en los momentos de decadencia y de la civilización. O sea, al final del Imperio Romano había el mismo interés que ahora por la comodidad, pero durante toda la Edad Media no, y en el Renacimiento tampoco. O sea, yo he estado mirando y probando sillones de reyes y de obispos de toda la larga época medieval, y podían ser de oro, incrustado con piedras preciosas, pero eran más incómodos que el carajo. Pero no importaba, se sentaban allí y ya está. O sea, pues era el sillón del rey o del príncipe o del obispo, cargado de bisutería cara, digamos, pero y no les importaba que fuera incómodo, ¿no? Y claro, esto me llevó, ya te digo, a revisar y darme cuenta que la comodidad, esta búsqueda que hay ahora tan compulsiva, es uno de los indicios de cuando una sociedad está en plena decadencia. Total, yo creo que por eso, por ejemplo, muchos hombres y muchos chavales ahora están como metiéndose de lleno en deportes como las artes marciales o hacer deportes más extremos, porque yo creo que de tanta comodidad y de tanto estar calentitos en casa y sentados en nuestras sillas, incluso trabajos telemáticos en los que no tienes ni que conducir para ir a trabajar y tal, llega un punto en el que tu propio cuerpo te pide un estrés que te haga estar vivo, ¿no? De decir, oye, yo vivo en un mundo en el que las cosas a veces son más complicadas de lo que se me venden a mí. Entonces, prefiero ir a un sitio y de vez en cuando sudar y lo que dices tú, sentarme en un tronco incómodo o hacerme algo de daño incluso para recordarme, al menos yo lo vivo así, ¿no? Que soy un humano y que estoy vivo y que tengo que ser consciente de que va esto, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre este tema en el que tú eres un especialista y que a mucha gente le interesa, que es el tema de las sustancias enteogénicas, ¿no? Que son sustancias, corrígeme si me equivoco, que ayudan a expandir la conciencia. Me gustaría preguntarte primero, para los que no sepan cómo funcionan, ¿qué son exactamente esas sustancias? O sea, se llaman enteógenos o enteógenas sustancias. Pues sustancias que expanden la conciencia. Digamos, es un neologismo del 76 que lo acuñó entre Jonathan Ott, un querido amigo que murió hace poco, Albert Hoffman, otro querido amigo que murió hace más tiempo, y Carl Rack, un lingüista norteamericano. O sea, porque en los años 60 y 70 del siglo pasado se hablaba mucho de alucinógenos, ¿no? Pero es muy incorrecto decir que los chamanes toman alucinógenos o que Santa Teresa de Jesús tomaba alucinógenos porque tomaba opiáceos, ¿no? O sea, y entonces acuñaron este neologismo de enteógenos que viene de la raíz theos, Dios en griego, en, el prefijo que significa dentro, en theos, y gen, el sufijo que significa que genera, que despierta. Entonces, en su raíz etimológica, enteógeno significa aquello que puede ser una sustancia o una práctica de respiración, por ejemplo, o un tipo de meditación también. Entonces, es aquello que genera la experiencia de Dios dentro del sujeto. Este es el sentido original de enteógeno, ¿no? Y a mí es una palabra que me gusta porque es, digamos, abarca mucho de lo que es el uso de los enteógenos en el mundo tradicional y contemporáneo. Se puede usar como sustantivo el enteógeno o como adjetivo, sustancia enteógena. Como adjetivo, o sea, es un término muy versátil, ¿no? Y por otro lado, digamos, sitúa también la experiencia de lo enteógeno o de lo enteogénico, lo sitúa en el marco de lo espiritual, que es donde siempre ha estado. En cambio, hablarlo de psicodélicos, como ahora se dice, desde mi punto de vista es un error que los periodistas están repitiendo, pero es un error porque es falso. O sea, psicodélico, de entrada, es un término que se acuñó el siglo pasado para referirse a un cierto tipo de arte. Y se acuñó en Estados Unidos, en California, de los años 60, 70, ¿no? Entonces, y los psicodélicos y las experiencias psicodélicas se daban en aquel contexto, en aquella época. Y fuera de esto no hay más. O sea, entonces usar psicodélicos para terapia, por ejemplo, para mí es forzar y usar un término que ya tiene una connotación pasada y muy circunscrita en la historia y en la geografía. Entonces, no sé, es como querer llamar alioli a todas las salsas que sean amarillas, ¿no? Dicen, hombre, no todas las salsas amarillas son alioli, ¿no? Entonces, algo así. Y entonces, por eso yo defiendo mucho el uso del término enteógeno, ¿no? Porque aparte de esto, te repito, ¿no? Que para mí es un reconducir la experiencia de estas sustancias en el marco humano en que deben estar, que es como una experiencia de Dios o de la divinidad, entienda cada uno lo que entienda por divinidad, ¿no? Y incluso los musulmanes en el mundo del Islam, por ejemplo, la ayahuasca, se acepta como una sustancia sagrada que
que sirve para conectar con Dios, con Alá para ellos, ¿no? Uh-huh. Que es lo mismo, ¿no? Alá que Dios, que la conciencia búdica, que Zaratustra es lo mismo, o sea, Uh-huh. entonces pues esto es lo que significa enteógeno. Y o sea, podríamos decir que las sustancias enteógenas son como una puerta para experimentar a Dios. Sí, literalmente, o sea, para experimentar la trascendencia, ¿no? Que antes hablamos de esto. Porque Dios, yo procuro evitar la palabra Dios, no porque tenga prejuicios contra Dios, aunque los he tenido durante años a causa de la educación cristiana que he recibido, que no quería saber nada de Dios ni de los cristianos. Pero con los años he ido entendiendo que, bueno, que una cosa son las religiones, que estoy en contra de todas, y otra cosa es la espiritualidad, que es lo que nos une al universo, la unidad de todo, ¿no? Digamos, a lo trascendente. Por eso, actualmente, en lugar, cuando escribo, que con frecuencia escribo de esto, en lugar de referirme a Dios, pues prefiero referirme a lo inefable, por ejemplo, al absoluto, a nuestro creador, a la fuente única de vida. Cualquiera de estas expresiones para mí es lo mismo, ¿no? O el gran espíritu único que llaman los indígenas norteamericanos. Hablan del gran espíritu único, ¿no? Entonces, pues sí, los enteógenos permiten, que no forzosamente lo generan, pero permiten una experiencia de lo absoluto o de lo trascendente, ¿no? Siempre recordaré una entrevista que le hicieron a Carl Jung, que le preguntaban, yo he leído un poco de Carl Jung y para mí es uno de los hombres más interesantes de la historia, con diferencia, y me encanta esa famosa respuesta que él tiene, que si no recuerdo mal le preguntaban si él creía en Dios, y decía algo así como que no creía en él, que lo había conocido, ¿no? Si no recuerdo mal, espero no haberlo parafraseado mal. Y sí, a mí me pasa lo mismo, René. Es que lo que te quería preguntar. No hace mucho me han preguntado si creía en Dios. Digo, no creo en Dios, es que forma parte de mi experiencia existencial. O sea, lo mismo que enamorarme, o lo mismo que el dolor de ciática. O sea, digamos, forma parte de porque he experimentado esta conexión indescriptible, pero claramente perceptible con lo eterno, ¿no? Con lo trascendente. Entonces, como lo he experimentado y ha enriquecido mi vida esta experiencia y este contacto, pues no necesito creer. O sea, como si me dijeran, ¿tú crees en el AVE? Pues no creo en el AVE porque lo cojo para venir a Madrid desde Barcelona y para regresar. O sea, que no he de creer, es que forma parte de mi vida, de mi experiencia, ¿no? Se descarta eso ya porque ya se da por claro, hecho. O sea, uno cree en aquello que no forma parte de su experiencia. Y este es el tema, ¿no? Entonces, si uno ha experimentado algo, pues... O sea, si me dijeran, ¿tú crees que existe René? Diría, no, si lo tengo delante. O sea, no he de creer nada, ¿no? Está delante mío, estoy hablando con él. Entonces puede ser que sea inteligencia artificial, un robot, no sé, pero sea un robot, o sea, de carne y hueso orgánico, pero está delante mío, ¿no? Total. Y te puedo preguntar si ese experimentar a Dios tú lo viviste antes de haber probado las sustancias enteógenas o lo descubriste probándolas. No. Yo tuve una experiencia con 15 años, sin sustancias. Vale. O sea, una experiencia extática, como se dice ahora, o transpersonal, es el término que se usa actualmente, ¿no? De forma espontánea, ¿no? Estaba meditando y de pronto tuve esta experiencia trascendente. Y en aquel momento, cuando salí esta experiencia, que no sé lo que duró, si fue 1 minuto o 30 minutos, porque cuando uno entra en estos estados de conexión con lo absoluto, la percepción cotidiana del tiempo se pierde, o sea, se hunde, se disuelve. Entonces no sé el tiempo que estuve. Pero cuando salí de ahí y pasó un par de días y hube asimilado la experiencia, decidí que dedicaría el resto de mi vida a esto. O sea, a investigar esta sensación que tuve, esta experiencia, y desde entonces, pues, que digamos, fue como un mandato que recibí, por así decirlo. Y dediqué mi vida, y la sigo dedicando a esto, a desarrollar técnicas, a expandirlas, a enseñar a las demás personas cómo no perderse en estas experiencias que no tienen límites, ni conceptuales, ni simbólicos, sino que son experiencias de la unidad, de lo absoluto, ¿no? Y desde entonces, pues he tenido bastantes veces más esta misma experiencia, pero ya buscándola, a veces con sustancias, a veces con respiración, la respiración lorénica, que la creé para esto, a veces con giros derviches, que también hace muchos años que practico. ¿Con giros, perdón? Los giros derviches, o sea, los giros... Ahí me pillas, ¿no? No, bueno, hay una técnica
que creó Rumi, que fue el gran poeta persa del siglo XIII y místico, ¿no? De girar uno sobre sí mismo de determinada manera, con cierto control de la conciencia y la respiración, y una base de girar, entra en estados, en estados extáticos, ¿no? Ah, Mm. pues no. No, pues, Lo de la respiración sí, porque a mí me pasó una vez mm, que no pensé que fuese a ocurrir, pero fui como una especie digamos, de reunión de respiración donde había una persona que sabía, digamos, de este tipo de cosas. No sé yo nada de eso, entonces no sé qué tipo de respiración era ni cómo consistía, pero nos hizo respirar profundamente, como muchas veces al ritmo de la música. mm. Y yo llego a un punto que dijo, vais a llorar o reír o algunos os quedaréis dormidos. Y yo dije, no, respirando eso no puede ocurrir, respirando, rollo. Me parecía imposible, era un domingo y estaba completamente sobrio. Y acabé alucinando viendo un sol enorme que era como un león y que me miraba de frente y giraba sobre mí y me puse a llorar. Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y no daba crédito a lo que acaba de vivir y fue de puro respirar, una respiración guiada y fuerte, que a día de hoy no sabría repetir porque no me acuerdo exactamente cómo fue, pero para el que sea como un poco escéptico respecto a estas cosas, yo fui una vez a probar eso y viví una experiencia Claro. que no podía vivir en estado normal, en un estado de conciencia normal. Supongo que alcancé uno de esos estados de conciencia. Expandidas, sí. Pues ven a alguno de mis talleres, yo lo hago cada mes y han pasado más de 10.000 personas por los talleres que dirijo de respiración lorénica. Yo diría que casi todo el mundo, en la medida en que cada uno puede también, porque esto no somos máquinas, para decir, haz esto a este ritmo y tiene esta experiencia, cada uno tiene un desarrollo interno, una madurez, una sensibilidad, miedo o no, a encontrarse con estas cosas inexplicables, ¿no? Pues ven algún día a un taller y tendrás ocasión de experimentarlo de Que conste nuevo. que cuando estaba preparando la charla lo miré y dije, uff, si se da la ocasión me gustaría probar. Siempre me han interesado mucho estas cosas porque siempre me ha interesado lo que hay más allá de todo lo que puedo ver o sentir, ¿no? Con mis sentidos, valga la redundancia. Te quería preguntar, porque mucha gente cuando se plantea... Yo creo que la gente siempre piensa en ayahuasca, ¿no? O sea, bueno, yo he escuchado ayahuasca, DMT, y yo creo que la gente no lo tiene muy claro. ¿Es seguro hacer este tipo, o sea, hacer un ritual de ayahuasca, por ejemplo, seguro? Pues depende de quién lo lleva. Depende del que lo lleva, ¿no? Claro, El que lo dirige. Sí, o sea, en el ámbito de la ayahuasca, las experiencias, digamos, extrasensoriales de la ayahuasca, es más importante quién dirige la experiencia, o sea, quién da la ayahuasca que quién la toma. Vale. Y esta ecuación es así, o sea, es más importante quién la da, que es el que abre el camino más allá de las puertas de la percepción, ¿no? Que quien la toma, que a fin de cuentas el que la toma, pues sigue el rastro que deja el guía, ¿no? Y para bien, no lo digo que para quedarse atrapado, yo qué sé, entonces, si se lleva bien, pues... O sea, no hay mucha mala prensa sobre todo esto, que antes hablábamos de que el año 2021, no recuerdo con precisión, se ha calculado que se consumieron unos 5 millones de dosis de ayahuasca en todo el año. Vale. Y estos 5 millones, la menor parte era la que tomaban los nativos amazónicos, porque son pocos, ¿no? O sea que la mayor parte de estos 5 millones se tomó en Europa y en Estados Unidos. Y no hubo ni un solo informe médico ni psiquiátrico de algún accidente. A veces a alguien le da un poco de pánico, porque abrirse a esta experiencia como la que tú has comentado, ¿no? Y pues ver un sol, hay personas que si no tienen una mínima madurez para decir, a ver, no entiendo lo que es, pero lo recibo, ¿no? Pues les puede coger pánico, pero esto es lo máximo y pasa con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces es seguro, pero depende de quién lleva la experiencia, no sé cómo decirte. O sea, Entiendo. es como un autobús, mira, que sea un autobús seguro o no depende del chofer. Totalmente. Y he escuchado mucho hablar de la disolución del yo, ¿no? La gente que yo conozco que ha tomado ayahuasca, y a la gente que no conozco y he escuchado hablar de este tema, siempre hablan de que a ellos lo que les ha ocurrido es que se les disuelve una parte muy importante de lo que ellos consideraban que era su identidad hasta ahora. Sé que son preguntas demasiado generales, ¿no? Para alguien que es pues un experto en este tema y te sabes todo, pero me gustaría saber qué es la disolución del yo y cómo funciona con este tema de la ayahuasca.
Mira, pregunta complicada, respuesta complicada. Perfecto. Sí, sí, pero trataré de ser breve, ¿no? Ok. Ah, mira, lo que se entiende por yo o por ego, Ujú. digamos, o la forma de definirlo más funcional es algo así como sensación de identidad que dura en el tiempo. Y para mí es lo que es el ego, Vale. una sensación de identidad que dura en el tiempo, ¿no? Que puede ser una entidad psicológica, pero lo mismo que el cuerpo. O sea, cada 9 años hemos cambiado todas las células del cuerpo. O sea, cada 9 años tienes un cuerpo literalmente nuevo, biológicamente nuevo, celularmente nuevo. Pero en cambio tú sigues teniendo la sensación que es el mismo cuerpo, Ujú. pero no lo es. En términos materiales o biológicos no es el mismo cuerpo, ¿no? Pero hay una sensación de identidad que perdura, que aunque hayan cambiado las células, aunque te corten la barba esta que tienes tan elegante o el pelo, Gracias. pues digamos, o sea, tu sensación de que yo soy yo con pelo, sin pelo, con tatuajes o sin tatuajes, esto es lo que perdura. Entonces, pero esta sensación es, como diría, es teatral, o sea, no es algo sólido. Ujú. Y es falsa además, porque cada rato somos distintos. O sea, yo ahora soy un yo delante tuyo y tú delante mío, pero cuando salga de aquí, si me encuentro un atasco enorme para entrar en Madrid, me voy a enfadar mucho y entonces mi yo será otro, ¿entiendes? Entiendo. Pero la sensación perdura. Entonces, todas estas reacciones automáticas que configuran esta sensación de identidad que perdura en el tiempo, que es lo que llamamos yo o ego, esto con la ayahuasca se disuelve y uno está más cerca de la esencia, ¿no? Y, o sea, para esto hay que entender que estamos constituidos por dos dimensiones, y ahora también reduciéndolo y resumiéndolo mucho, pero en cada persona hay una esencia, que la llamamos al nacer ya, ¿no? Que lo podemos llamar alma, si queremos, o lo podemos llamar, pues, que sea la conciencia del trascendente del yo o esencia. Los sufis lo llaman la esencia, ¿no? Y es una expresión muy bonita para usar. Entonces, pero esta esencia que llevamos es algo inmaterial, es algo que no tiene forma, es como un aliento, algo así, ¿no? Que es Ujú. lo que da vida al cuerpo. Y para expresarse esta esencia, que cada uno tiene la suya, y de hecho es algo que los que tenemos varios hijos, como yo, lo sabemos, que da igual el ambiente, por igual que sea, cada hijo tiene su carácter y cada uno nace, ya, o sea, esto de que nacemos como una tábula rasa, que después los acontecimientos nos van conduciendo o creando un carácter, esto es una mentira como una catedral, y cualquiera que tenga 2 o 3 hijos, sin ir más allá, y no hace falta que sea un psicólogo psicoanalista, ya lo ve, que cada hijo, desde el momento de nacer, cada hijo tiene un carácter distinto, ¿no? Ujú. Y esto viene de la esencia. Entonces, la esencia, para poder vivir, para poder, pues va rodeándose de la personalidad, para usar ese término tan recurrido. O sea, la personalidad de cada uno, digamos, o el carácter, si se quiere, es el resultado de esta esencia que es inmaterial y que es trascendente en relación con el entorno. Entonces, pues, claro, cuando tú has nacido, yo también, pues depende de los estímulos que nos llegan del entorno, esta esencia va tomando un carácter u otro, ¿no? Ujú. Pero nunca deja de ser lo que es. O sea, pues un geranio o una semilla de geranio, si la plantas va a salir un geranio, nunca un pino ni un clavel. Entonces el geranio que salga, claro, depende de si está en un lugar con muchos nutrientes en la tierra o no, si le toca el sol o no, si recibe más agua, pues será un geranio más esplendoroso o será un geranio anémico que con trabajos puede hacer alguna flor, pero la esencia es el geranio y lo otro es la personalidad, digamos, lo que hace para desarrollarse y responder a los Vale. estímulos, ¿no? Entonces, con la con estas sustancias, con los enteógenos, lo mismo que con el alcohol, ¿no? Lo que ocurre en una buena experiencia es que se disuelve la personalidad, digamos que es como nuestra carcasa exterior para relacionarnos con el entorno. Esto Mm. se disuelve. Y si una persona tiene suficiente madurez interior, e incluso diría que cierto entrenamiento es necesario también, uno de pronto empieza a percibir lo que es su esencia, más allá de sus formas de reaccionar a los estímulos del entorno, que esto es la personalidad, ¿no? Entonces, a esto es lo que en general se refiere la expresión
disolución del yo, que se disuelve esta personalidad, pero uno tiene mucho más conciencia de sí mismo, ¿no? Mucho más conciencia de su alma, digámoslo así, ¿no? Sin este estorbo, porque es lo que nos permite vivir, pero es un estorbo, ¿no? Toda esta armadura que vamos creando sin quererlo, por supuesto, a causa de los estímulos que nos llegan del entorno. Y luego, a la hora de a la hora de volver al mundo real, ¿no? Donde tienes o donde estabas acostumbrado a utilizar esas... Bueno, me recuerda mucho a lo de la máscara de Jung. Puede estar... Claro, sí, ¿no? Es la máscara de Jung. Bueno, depende, porque Jung usaba máscara como arquetipo, ¿no? Vale. Y no es exactamente, pero bueno, digamos que... Sí, que tienes que actuar de una manera concreta dependiendo del entorno en el que estés cuando navegas a través del mundo, ¿no? Sí, pero la máscara en el sentido de Jung era bastante consciente. Vale. En cambio, la personalidad no es consciente. Total. O sea, el resultado, ya te digo, es como los árboles, que tú miras un tronco de árbol y tiene golpes y a veces pues hay un boño que sale por un lado. Pues esto depende de los golpes que ha recibido el árbol, de las sequías que ha tenido que sobrevivir y todo lo demás, ¿no? Pero para entenderlo, sí, digamos, como la máscara. Okay. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero existe un suplemento que te puede ayudar a mejorar tu concentración, tu memoria, al mismo tiempo que te ayuda a reducir la fatiga, el cansancio y el estrés. Dirás, ¿eso existe realmente? Sí, es una combinación de distintos nootrópicos que nosotros hemos bautizado como Zen Focus. ¿Quieres probarlo? Miles de personas ya lo han probado. Lo tienes en zenlabs.com. ¿Y cuál suele ser la experiencia? Porque yo siempre, nunca he probado ninguna de estas sustancias. Es algo que siempre me ha interesado, pero tengo ese miedo de no saber si estoy preparado, ¿no? De no saber si es el momento. Y siempre he pensado, ¿y si disuelvo demasiado mi ego, mi yo, y luego lo echo de menos y luego me siento como desconectado de la realidad y vivo la vida? No sé, yo me imagino que es un miedo común, ¿no? De la gente que no lo ha probado, que alguien me confirme. Es una pregunta mal planteada y mal pensada. Porque, me alegro de haberla hecho así. Sí, es como si dijeras, oye, ¿sabes? Es que tengo miedo de comer pollo porque igual me empiezan a salir plumas y me pongo a intentar volar y la gente cree que me he vuelto pues un esquizofrénico queriendo volar, por eso no como pollo. Que te diré, nene, come pollo tranquilo, si te apetece, que son proteínas y no te van a salir plumas, ni alas, o sea... Entiendo, entonces... uno suele volver después de un ritual de ayahuasca o de varios, ¿no? Pues se pueden hacer distintos a lo largo de su vida. Uno es perfectamente capaz de volver al mundo al que pertenecía antes, pero con una visión como quizás más completa. Totalmente. O sea, cuando se regresa, como dices, o cuando se regresa sí, no sé si te a fuiste un en estado algún normal, momento. sí, se puede decir así. Vale. O sea, uno está mucho mejor que antes, mucho mejor, porque uno ha respirado libertad, ha respirado vida, uno se ha visto a sí mismo desde cierta distancia, ¿no? O sea, la conciencia que se genera con la ayahuasca, no solo también con LSD y por ejemplo, con peyote, también con mescalina. Hace años lo bauticé con el nombre de conciencia dialógica, ¿sabes? Porque dentro de cada ser humano, se dé cuenta o no, hay permanentemente un chismorreo que no para, ¿no? O sea, un diálogo interno. Total. de voces y voces, y hay gente que esto los atormenta de no poder Y no parar. sirve para nada muchas veces, que es la teoría a la que he llegado yo, de decir, el 80% de mis pensamientos y mis diálogos internos no llevan a ningún sitio, solo me agobian y me desgastan. Exacto. Y esto, digamos, está en un nivel, ¿no? O sea, la conciencia va saltando de aquí, allá, a esta voz que ahora grita, a esta explosión emocional que me arrastra. Y cuando se toman estas sustancias y se toman bien, que este es otro tema, o sea, en un contexto adecuado, guiado por una persona que tenga experiencia, o uno mismo, pero que tenga cierta madurez, ¿no? Lo que permiten es elevar el nivel de conciencia, si se puede decir así, y desde este otro nivel uno ve su diálogo neurótico permanente. ¿Entiendes? Por eso lo bauticé, es un término que se está usando ahora, como conciencia dialógica, porque permite observar el diálogo interno, que generalmente cuando uno está psíquicamente hablando en este nivel del diálogo interno, uno lo sufre con angustia y con malestar y yo lo llamo la guerra civil interior que todos arrastramos, ¿no? Total. Sí, entonces cuando se asciende de nivel de conciencia uno puede ver este diálogo interno y darse cuenta de dónde está
el origen del sufrimiento, por ejemplo, de mi sufrimiento, claro, no del mundo, ¿no? Claro, claro. O sea, y se puede integrar, por eso técnicamente ya se empieza a hablar de proceso de psicointegración, a lo que produce la ayahuasca, porque integra estas voces opuestas que tenemos en nuestro interior, las integra en una unidad, que es lo que todo ser humano busca, la unidad, ¿no? Por eso Jung, que lo mencionabas, él hablaba del proceso de individuación. Ujú. Y individuo significa no dividido. Individuo es no dividido, ¿no? Entonces es el proceso de unificación interior. Y todas las religiones, que hablabas de Dios también, todas buscan lo mismo, que es el uno. Por eso en tantas religiones a Dios o a Alá o a la divinidad que sea, también se lo denomina el uno o la unidad, porque es la unidad de todo, o sea, y esta unidad, que es la energía primaria o primera, se va dividiendo en expresiones distintas que entre ellas se van confrontando, ¿no? Ujú. Y entonces que haya esta confrontación es la propia vida, o sea, la vida sale de la fricción, no sale del estatismo, digamos, o sea, y donde hay fricción hay vida, como la electricidad, ¿no? Que estamos aquí, claro, que hay Ujú. un polo positivo y un polo negativo, pues esta fricción que hay, o tensión, si quieres llamarlo así, es lo que luego se puede transformar en sonido, en luz, en movimiento, en aire acondicionado, un Ujú. montón de cosas, ¿no? Entonces, que haya fricción no es malo, al revés, es muy bueno, porque la vida sale de la fricción, precisamente. Lo que pasa es que si hay demasiada fricción y el sujeto no es capaz de aguantarla, se queda ahí paralizado con esta guerra civil interna, ¿no? Ujú. Pero en los matrimonios, en las parejas, con los amigos, que haya fricción es muy bueno, porque es que hay vida. O sea, Ya, sí, cuando un matrimonio, que a veces la consulta me viene matrimonio, primero que miro es qué tal están energéticamente ambos miembros de la pareja, ¿no? Y si veo que les da igual, que mira, es que se ha ido con otra, pero es que me da igual, pues es que él va, siempre dice lo mismo y no lo escucho. Cuando veo así, digo, mira, pagadme y os vais porque no hay solución. O sea, no hay energía, es que no hay claro, no hay energía. fricción, claro. Exacto, en cambio, si veo que se pelean, no, ¿por qué él? ¿Por qué ella tal? Pienso, bueno, hay una fricción que es vida, que es energía. Está tal vez mal conducida, mal Claro, educada, pero voy a tratar de reconducir total, esta misma energía para que se convierta en algo que los una, no que los convierta en una guerra civil, uno en cada lado, en cada bando, ¿no? total. Pues la vida es así, ¿no? Por eso buscar, y para mí es uno de las expresiones, como decía antes, ¿no? De final de era, que vivimos cada vez más esta homeostasis, ¿no? O sea, la fricción viene de la diferencia. Entonces, tú eres hombre, yo soy mujer, tú eres blanco, yo soy negro, tú eres flaco, yo soy gordo. Y de todo esto es de donde sale, uy, pues que son más guapos, los peludos como tú y flacos o los gordos y calvos como yo. ¿No? Claro. Y de aquí sale la vida. Pero hay que entenderlo, ¿no? Que esta fricción no es para machacarnos la cabeza, sino es una fricción saludable, ¿no? Que ahí sale pues reflexiones, sale aceptación, sale vida en definitiva, ¿no? Pero si no hay fricción, si no hay, por eso en todas las religiones, sobre todo las religiones herméticas, digamos, el esquema del universo es siempre el mismo. Dios o la unidad está arriba y esta unidad a la vez se divide en dos. Digamos, podríamos decir un positivo y un negativo, Ujú. no en sentido moral, sino como Luz, eléctrico, ¿no? oscuridad, ¿no? O el yin y el yang, Sí. sí. Y entonces de esta unidad dividida en dos, empieza a haber la fricción, es donde nace la vida. Porque de Dios solo no nace nada. O sea, Dios es la eternidad, digamos, el Exacto. estatismo absoluto, pero también la inconsciencia. Y esto los cristianos con demasiada frecuencia lo obvian o no se dan cuenta, ¿no? Que Dios necesita que haya una división en su unidad cósmica para que Ujú. haya conciencia. Si no, no hay conciencia. Si todos fuéramos gordos y calvos como yo, no habría conciencia de que se podía llevar barba y tener un pelo majestuoso como el tuyo. Y si no hubiera hombres y mujeres y todos fuéramos de un sexo, no habría tampoco conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia sale de la división, precisamente, ¿no? Y, y ahí, pues, por eso hay una ley universal que se conoce como la ley del tres, que en todas las religiones está explicada, menos en el cristianismo, que como tantas cosas, la ha obliterado, o sea, la ha envuelto a su manera, Ujú. pero es una ley universal de las leyes que rigen el universo. Todo, desde el microuniverso,
como lo que fabricáis de complementos, hasta el macrocosmos, ¿no? Es la ley del 3. Y es que para que haya evolución, ahora también te lo explico muy resumidamente, René, pero... No, muy interesante todo esto, estoy... No, si me alargo mucho, dímelo. No, al revés, alárgate, yo encantado de la vida, vamos, estoy aquí. No, pues, o sea, de esta unidad primaria, digamos, o de este Big Bang, si lo llevamos en términos astronómicos, da igual el término que usemos, ¿no? Pero de esta unidad única que es la energía de Dios o del Creador, por fuerza a dividirse en dos, el yin y el yang, o el blanco y el negro, da igual, ¿no? O lo masculino y lo femenino. Entonces, estas dos partes que salen de la unidad están enfrentadas entre ellos. O sea, las peleas que desde hace 30.000 años hay entre hombres y mujeres, y que en unas temporadas ganan unos y en unas temporadas ganan las otras, como está pasando ahora, ¿no? Pero es igual, la pelea da igual quién gane, o sea, la guerra es la guerra, ¿no? Y ahora el péndulo está aquí, pero es que dentro de una generación estará allá ahí. Entonces, para resolver este conflicto, solo hay una vía, que es lo que en algunas tradiciones herméticas se llama la ley del 3. Y es que ha de aparecer una tercera energía. Y esa tercera energía, que en algunas tradiciones se llama la santa conciliación, o sea, no es una energía que se pone al lado de uno para aplastar al otro, o del lado de la otra para aplastar al uno, sino que al aparecer esta tercera energía, que es la santa conciliación, se crea una situación nueva. Y esto es lo que hay que ir a buscar, o sea, una situación que une a los dos extremos o las dos polaridades y crea una situación nueva, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues un hombre y una mujer que están peleándose, ¿no? Y de pronto tienen un hijo. Pues el hijo es esta tercera energía o esa tercera polaridad que aparece. Y cuando un hombre y una mujer estén casados o unidos, da igual, tienen un hijo, es otra cosa. O sea, es una familia lo que forman. Y se pueden seguir peleando o amándose igual. Pero la realidad es otra cosa, es que ya son una familia, ¿no? Entonces ya no es, bueno, me he peleado contigo, ya estoy harto, me voy. No, ya no puedes hacerlo esto, porque formas parte de otra célula más elevada, que es un padre, una madre y un descendiente, ¿no? Entonces, siempre que hay conflictos, hay que buscar cuál es la fuerza o la energía de la santa conciliación. Y es así, ¿no? Y esto en todas partes, yo qué sé, pues, mira, no sé, si esto Mira, aquí fuera... tenemos tres, además, tres Sí. suplementos. Pero imagínate que tengo una barra de pan, ¿no? Aquí esto fuera una barra de pan y la quiero romper, pero no quiero destrozarla, digamos, no quiero hacerle migajas, ¿no? Entonces, digamos, que también se llama una fuerza activa y una fuerza pasiva. Pero no es que sean en términos absolutos una fuerza pasiva y activa, sino es como positivo y negativo del cableado eléctrico. Entonces, digamos, el pan es la fuerza pasiva, ¿no? Está resistiéndose al cambio. Mi mano es la fuerza activa, que quiero romper un trozo de pan para hacer un bocadillo, pero no quiero destrozarlo. Entonces, ¿cuál sería la tercera fuerza en este caso, por ejemplo? Pues un cuchillo. O sea, un cuchillo es lo que me permite que esta pelea que hay entre el pan, que se resiste a ser troceado, y mi mano que lo quiere trocear pero no romperlo, el cuchillo permitiría que hubiera una nueva realidad, que es una rebanada de pan, no un trozo de pan roto, ¿no? Entonces, pero para esto hace falta que hayan dos polos distintos, o sea, y esto implica diferenciación, y para mí es uno de los, digamos, es uno de los factores que nos están llevando al desastre, que cada vez hay menos diferenciación. O sea, los que vienen como inmigrantes los desechamos porque son sirios, o porque son de piel oscura, o porque son latinoamericanos, o porque son... ¿Pero qué pasa? O sea, son distintos. Bueno, pues hay fricción, pero hay vida, ¿no? Y más esta homogeneidad que lleva el mundo digital, o sea, la pantallita para todos, los mismos productos para todos, las mismas modas para todos, o en todo caso, 3 o 4 modas diferentes, pero todas hay que comprarlas, hay que para el caso es lo mismo, ¿no? Creo que el mundo mercantil es muy perverso, ¿no? Y hoy día se vende todo. Se venden productos materiales, pero también se venden creencias, se vende el amor, se venden relaciones sexuales, o sea, todo pasa por el cedazo del paga. Sí, todo está a la venta, prácticamente todo. Sí, es que por eso es tan importante mantener las diferencias, ¿no? Por eso es tan importante. Y diferencia significa pues cosas que no sean mercantiles, por ejemplo, ¿no? Que no se puedan comprar, que uno tenga que comprometerse con algún grupo humano o con algún objetivo.
Y, digamos, la igualdad o la homogeneidad es el final. Y esto en los seres humanos y en todas las especies, en todas, ¿no? Cuando no hay contrastes es el final de la especie. Y nosotros vamos como un rebaño de caballos desbocados hacia el abismo y nadie para este rebaño, el propio rebaño no se da cuenta que está corriendo hacia el abismo porque cada vez hay más caballos, pero en lugar de gritarse unos a otros, no, todos se suman a este rebaño de caballos desbocados, ¿no? Y pues hay que mantener diferencias, hay que mantener las diferencias. Y es saludable además, y claro que no es cómodo, pero ya estamos en lo de antes. ¿Qué pasa que no sea cómodo? Ya. Pues que mi vecino sea que sí, un guineano y que tenga otras costumbres y que el otro sea un musulmán que se levanta a las 5 de la madrugada para rezar a Alá. Pues, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor es un poco incómodo, pero esto me enriquece, ¿no? Pero pensé, mira, ves, aquel se levanta a las 5 de la madrugada cada día para rezar a Alá y oye cantar al muecín y después se va a dormir otra vez. Y vaya esfuerzo que hace cada día, ¿no? Para rendir pleitesía a su Dios, que también es una forma de disciplina individual, ¿no? Ujú. Y pues así estamos, René, no sé. Total, no, muy interesante. De hecho, tengo una última pregunta, porque sé que se nos está echando el tiempo encima, pero no me gustaría que te fuese sin responderme a esto, aunque igual te meto ahora en un berenjenal, pero no es mi No, intención. Hablando de que nos dirigimos, ¿no? hacia un precipicio, ¿no? Todo el Mm, rebaño y que no nos damos cuenta de que todo esto puede terminar más rápido, lo que comentas tú a veces de que estamos al fin de una era de la civilización. mm, En lo que respecta al fin del ser humano como individuo, yo te he escuchado decir que la vida continúa después de la muerte. Y eso es algo que a la gente le llama muchísimo la atención porque, mm. digamos que en principio es la única certeza que no tenemos, ¿no? O sea, cuando nos morimos, en principio no sabemos qué ocurre. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues, o sea, no hay certeza y sí hay certeza, Vale. digamos, y no tiene nada de nuevo. Y cada vez hay más estudios científicos que están poniendo en relieve o sea, que esta visión evolucionista, biologista, que no tiene por dónde cogerla, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, antes hablaba con Luis, ¿no? De estos estudios que estoy siguiendo de cerca y colaborando con algunos sobre lo que se llama la lucidez terminal, o sea, de personas que están desde largo tiempo atrás con algún trastorno neurológico, de Alzheimer, por ejemplo, o que tienen y han perdido la capacidad de razonar, de hablar, de recordar, por el motivo que sea, por un accidente traumático a lo mejor, o por un problema cardiovascular que no les llega irrigación al cerebro y pues ya se quedan como vegetales, ¿no? Y, y son personas, digamos, que desde el punto de vista médico ya no hay ninguna posibilidad de que recuperen el habla, la memoria, por ejemplo, el Ujú. raciocinio, el reconocimiento de, mira, tú eres René, ¿no? Pero que de pronto, después a lo mejor de estar 20 años así, pues como vegetales que ya no se acuerdan de nada desde mucho tiempo atrás, que tienen el sistema neurológico ya casi destruido, de pronto recuperan lucidez y se acuerdan de quiénes son y en muchos casos dicen, oye, he regresado. Y si los van a ver familiares, los recuerdan de sobras. Claro, René, claro que te recuerdo. Estuvimos en un podcast en tal día, en tal lugar, y tú eres mi hijo, y claro, pero con una lucidez impresionante, ¿no? Incluso los testigos, ¿no?, de estos estudios dicen que les cambia la mirada, esta persona que tiene una mirada tierna, viva, les cambia el color de piel muchas veces, pero en cosa de minutos, ¿no? Tienen un color de piel ya de aceituno, digamos, de moribundo. De pronto les regresa la irrigación periférica, pues una cara así roja, ¿no? Pues tiene esta lucidez terminal que a veces dura 10 minutos, a veces dura hasta una tarde entera y al cabo de poco mueren. Y esto es algo que hasta ahora se pensaba que, bueno, anecdótico, aquello algún auxiliar de enfermería o algún médico lo había comentado, pero de pronto se han empezado recientemente, ¿no?, a hacer estudios sobre esto que se denomina lucidez terminal y se ha observado que como mínimo, que probablemente es 10 veces más, el 4% de personas que están en estos estados ya de no funcionamiento cognitivo tienen este fenómeno. O sea, que recuperan totalmente la conciencia, la memoria, el habla, lo recuperan durante un ratito
y luego pues se despiden literalmente y se van, ¿no? Y mueren, o se quedan dormidos y mueren, ¿no? Y esto, ya te digo, claro, hay registros de esto, como se está empezando a investigar, hay registros de la época de los egipcios, desde la época prerrománica, desde la época medieval, o sea, hay registros de esto, ¿no? Y en el mundo oriental, bueno, o sea, hay un libro precioso que publicaron hace un tiempo que se titula Despedidas elegantes, que todo es referido a maestros espirituales orientales, ¿no? Pero son narraciones reales de maestros espirituales que han muerto, que han regresado al día siguiente después de su cuerpo hubiera colapsado, se han despedido, han dado indicación a sus discípulos, le han dicho, bueno, y ahora adiós. Y han muerto, o sea, pero que han recuperado absolutamente las capacidades cognitivas habituales. Entonces, claro, fenómenos como este y otros, ¿no? Dices, ¿dónde estaba la conciencia de esta persona mientras su cuerpo ha estado aquí durante años colapsado, paralizado, o sea, sin ningún funcionamiento consciente superior? ¿Dónde estaba su conciencia? Porque además en muchos casos dicen, oye, he regresado. Y está la expresión habitual, he regresado. Como que son conscientes de que no han estado. Sí, sí. Que eso es impresionante. Sí, sí. Entonces, claro, y esto ya es una cuestión empírica, es una cuestión de hipótesis entre místicos, es una cuestión que están haciendo estudios recientemente, o sea, ahora están en vías de realizarse, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo tengo la sensación y estoy convencido que la muerte no es más que un cambio de percepción. Un cambio de percepción muy drástico, ¿no? Pero, digamos, en mi vida he atesorado, y uso la palabra atesorado como tesoro, ¿no? Pues muchos cambios de conciencia usando distintas sustancias, he practicado y practico. Cada día pues medito 1 hora como mínimo, ¿no? Y uso varias técnicas de meditación. Doy un seminario al año, un retiro, donde enseño a meditar en movimiento, estáticos, que sea con visualización, sin visualización. O sea que para mí entrar en estos estados expandidos de conciencia es algo, no te diré que fácil, pero sí familiar. O sea que los conozco bien y sé perfectamente pues dónde me lleva o dónde me puede llevar, que no siempre es así la ayahuasca o la psilocibina, que ahora está tan de moda, o los giros derviches, o la deprivación sensorial, o el ayuno, que cada mes hago un ayuno un poco largo también, aunque me veas gordito, pero no lo hago, ¿no? Entiendo. Y entonces, pues, y sé lo que es un cambio de percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer este cambio de percepción, que no es más que esto, cuando uno toma ayahuasca o hace giros derviches, ¿no?, de danzas giróvagas, uno debe tener cierta preparación para esto, ¿no? ¿Entiendes? No sé, si cojo a un indígena que nunca levantó los pies al suelo, le tapo los ojos y lo monto en un avión o en un helicóptero y se los destapo cuando está a 5.000 metros de altura, claro, o sea, lo más probable es que quiero bajar de aquí, ¿no? Sí, Algo así, ahora ya sabes, ¿no? Total. Sí, entonces hay que tener cierta preparación, ¿no? Y esto es lo que mucha gente no entiende, que hay que prepararse para la muerte. Y esto no tiene nada de tétrico, es prepararse para este cambio de percepción, ¿no? Y cuando uno se ha ido preparando, pues llega el momento, pues dices, bueno, chicos, os espero arriba en la Vía Láctea. Y ya está, ¿no? Pero si uno no se ha preparado, le puede dar un ataque de pánico y quedarse colapsado y paralizado, que es lo que pasa la mayor parte de veces, ¿no? Pero, por ejemplo, los talleres que hago, y que antes te he invitado... Sí. Yo tengo lo estaba pensando ahora, digo, ¿qué podré descubrir sobre mí mismo a través de algo así? No, mira, el taller que hago más, que lo hago cada mes, lo llamamos taller para despertar la vida a través de la muerte. Y es con respiración lorénica. Te habían pasado unas 12.000 personas así por ese taller. Vale. Y un comentario frecuentísimo que nos llega, o correos o llamadas, ¿no?, es de qué suerte que hice el taller, porque pues que hace un mes murió mi padre o murió mi pareja y lo estuve acompañando, y como había vivido el taller, sabía en todo momento lo que yo tenía que hacer para acompañarlo bien, sin miedo, sin cosas patogénicas ni tétricas, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer para acompañarlo, ¿no? Y lo pude acompañar y vi cómo se marchaba en paz. Entonces, gracias a mi experiencia en el taller, ¿no? Y esto es para lo que sirven estos talleres, para prepararse uno para su propia muerte y para acompañar a otros al final de su vida, sabiendo lo que hay que hacer, sin manuales, porque los manuales sabes que no sirven de gran cosa, ¿no? Total. Sino por propia experiencia. Entonces, si uno se ha preparado antes, pues
yo qué sé, pues, no sé, yo Sí, si te preparas para algo siempre lo vas a recibir mucho más sí, tranquilo y lo vas a disfrutar más, al final, y yo cualquier he cosa en esta acompañado vida. a personas muy próximas a mí que habían pasado por esta experiencia varias veces, ¿no? Y pues tienes miedo un poquito, ¿no? Pero ya, está bien, ¿no? Y así ya está, y pues adiós, adiós, adiós. Bendiciones. Y sobre todo suéltate, suéltate, ¿no? Porque la clave para morir bien es soltar. Y también para vivir bien, hay que soltar, aprender a soltar, que es lo que la mayor parte de gente hoy día ni hace ni entienden lo que significa soltar. Pero soltar es soltar, pues cada momento es cada momento, ¿no? Y ya está, y soltar mi imagen y soltar mis opiniones, pues las suelto. Y soltar incluso pues mis posturas corporales. Pues soltar es esto, no sé, pues. Y las personas que yo he acompañado que han muerto mejor son las que han sido capaces de soltar. Es decir, bueno, tú pues si se acabó el camino, ya pues suelto mis propiedades si es que tengo, suelto mis lazos familiares y suelto ya, pues adiós, ¿no? Y en Claro. cambio las que más han sufrido son las que, no, aquello agarradas al tubo de oxígeno, no, quiero morirme, yo, pero abuela, sino que ¿qué vas a vivir? Un día más aquí sufriendo, si te inyectan, Mm. ya suelta ya, y suelta el oxígeno, la tubo y permítete marcharte, ¿no? Pero estas son las que sufren más, las que no sueltan, ¿no? Es como el viaje del héroe, ¿no? Una vez más, o sea, el saber Sí. dejar atrás, el hacer el esfuerzo de pasar a un lugar que quizás da miedo, que hay incertidumbre, miedo y esperanza, Mm, pero sin saber cómo va a ser recibida y en qué claro. cantidad, y decir, bueno, pero dejo todo lo que hay y vamos hacia lo que nos espera. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero me gustaría decirte que existe algo que puede ayudarte a reducir tu estrés hasta en un 30%. Esa planta se llama ashwagandha y a pesar de que tiene un nombre un poco complejo, la hemos juntado con Passiflora para hacer un suplemento con ingredientes naturales que te ayude a reducir un poco ese estrés y que te ayude a pensar con más claridad. Te dejo con el podcast, que sepas que lo tienes en zenlabs.com. Por eso hace falta una educación espiritual que hoy día para mí es mucho más urgente que una educación académica, incluso que una educación psicológica, ¿no? Uh-huh. Una educación espiritual que no se da a los niños, ¿no? Y estoy pensando organizar algún ciclo en Barcelona, ¿no? De conferencias sobre la educación espiritual de nuestros hijos, ¿no? Que, digamos, en mi caso tengo bastante claro lo que implica una educación espiritual de los niños, ¿no? Pues para empezar que confíen en la madre, o sea, porque lo primero que tenemos cerca es la madre, la figura de la madre, ¿no? Y la espiritualidad y esto que dices tú, René, o sea, uno tiene que aprender a confiar, y confiar significa tener esperanza en lo que no conozco, porque si no, ya no es confiar, o sea, agarrarme Justo. al contrato, ¿no? De lo que tengo Claro, que claro, la pasar. gente quiere certezas y muchas Sí, veces no las hay. no, entonces, para mí una educación espiritual que sería deseabilísimo, pues empezaría por esto, por enseñar a los niños a confiar en la madre. Porque si confían en la madre, lo cual significa que las madres fueran merecedoras de la confianza de sus hijos. Uh-huh. Pero si un niño, un bebé, confía en la madre, después confía en el padre, confía en el resto de la familia, porque este estado de confianza se va extendiendo, ¿no? Y al final, pues puede confiar en las fuerzas superiores que lo van a coger cuando deje de respirar, ¿no? Yo qué sé, pues, por ejemplo, también debería incluir una educación espiritual de nuestros hijos, que se acostumbren a estar en silencio, porque el silencio es la certitud profunda, que se acostumbren a estar en silencio, y no todo el día con ruidos y pantallas y ruidos de la calle y la televisión, no, en silencio, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas para mí son fundamentales en una educación espiritual, ¿no? Y esto es lo que después uno, pues al llegar al momento de la muerte, dice, que más silencio, bueno, no me asusta el silencio, ¿no? Y, y es algo Lo que bueno yo es. hago campaña, ¿no? Siempre digo, mira, si queremos cambiar el mundo, propongo una cosa, algo tan simple como esto, que cada uno esté media hora al día sentado en una silla en medio de la sala de tu casa sin hacer nada. Pero nada es nada, o sea, ni escuchar música, ni mirar pantallas, nada. Una silla, te sientas ahí en medio, media hora cada día, sí. Y con esto cambiábamos el mundo, ¿no? Sí, porque es muy impresionante. Hace unos años hicieron un estudio, creo que fue en la Universidad de Colorado, ahora estoy hablando de memoria, un estudio sobre la resistencia de estudiantes de psicología al, al no hacer, ¿no? Y la investigación consistía en no sé cuántos cogieron el grupo piloto de experimentación, pero como 100 estudiantes o algo así, ¿no?
Y el experimento consistía en estar quietos y callados durante 15 minutos. Simplemente esto. Y si alguien no lo aguantaba, tenía un pulsador, apretaba el botón, recibía una descarga eléctrica y entonces podía hacer lo que quisiera, de escuchar música, Vale. levantarse, moverse, hablar, lo que quisiera, ¿no? O sea, algo tan simple como esto, 15 minutos quieto y callado. ¿Sabes cuántos aguantaron? 75% apretaron el pulsador. O sea, incapaces de estar 15 minutos quietos y callados, sin más, ¿no? Entonces, los investigadores pensaron que tal vez era la tensión del laboratorio de la universidad, entonces permitieron que se repitiera el experimento en la casa de cada uno de los muchachos, Ok. ¿no? La misma respuesta, con un punto o dos de diferencia tal vez, pero no más, ¿no? O sea, ¿sabe lo que esto significa? Es espantoso. Una sociedad donde estudiantes universitarios de psicología, ya, o sea, que ya es como un grupo escogido, ¿no? En cierto sentido, Sí. que no sean ni capaces, en un 75% de los casos, 75, tres cuartas partes, ¿no?, de estar 15 minutos quietos y callados. O sea, es una sociedad absolutamente psicótica. O psicópata, no psicótica no, pero psicópata sí, ¿no? Y es el mundo en que vivimos, ¿no? Por eso mi campaña es media hora al día, sentado y quieto, en medio de la cocina de tu casa o en medio del salón que tengas. Ya está, solo esto. Y con esto, créeme que cambiamos el mundo para bien. Totalmente. De hecho, lo voy a empezar a implementar Sí. porque justo ahora estoy en un momento de mi vida en el que me he dado cuenta de que he estado corriendo y estresado por cosas que no tienen sentido y que yo Mm, mismo me autoimpongo. Entonces ahora mi misión es hacer menos, vivir más presente, encontrarme mejor y aprovechar momentos de eso para encontrarme a mí mismo en ese silencio y en ese no hacer nada en mm. concreto o recibir nada en concreto. Así Sí, que no hacer, no hacer, ¿no? no hacer, dejar estar. Mm. Te agradezco mucho la conversación que hemos tenido, de verdad. Ha sido muy, muy inspiradora. No sé qué tal te has encontrado tú. ¿Te ha gustado? Comodísimo contigo, ¿Sí? René. Además, me voy a tomar tus suplementos ahora en cuanto... En cuanto salgan. No, bueno, tómate para dormir el de melatonina. Mm, El negro es para por las mañanas, mm. para empezar con energía. Así que nada, no sé si quieres añadir algo más. Yo ya te escribiré por si me animo ahí a uno de estos retiros que haces, que la verdad que Mm. me interesan de verdad, genuinamente. Mira en la web de la Fundación Fericla, porque allí verás todas las actividades. Es que hacen mucho. O sea, por el campus, ya te he dicho, pasan unas 5.000 personas al año, entre 4 y 5.000, para hacer estas actividades y viene gente de todo el mundo. Que no hacemos promoción en mayúsculas porque queremos mantener un perfil público bajo para Mm, poder dedicarnos a las personas que vienen o que venís claro. y dedicarles a ellas el interés, ¿no? Entonces, digamos, a mí no me gusta el turismo espiritual. Bueno, no me gusta el turismo de ningún tipo, ¿no? Sí, mejor que el turista se quede en casa o se vaya a campos, de estos campos temáticos, ¿no? Y hasta parques temáticos. Pero sí, sí, pero el turismo hace tanto daño, que es la paradoja, ¿no?, actual, que, digamos, se ve como el triunfo de las clases trabajadoras. Claro, hace un siglo no podían ir de turismo, ni medio siglo tampoco. No, ya, ya. Es como el triunfo de las clases trabajadoras de poder coger aviones y viajar por todo el mundo, pero a la vez el desastre para todo el mundo, ¿no? Porque estos vuelos baratos, o sea, llenan la atmósfera de basura, de CO2. La gente que viaja, yo he visto lugares bellos y llegar allí como plagas del turismo Ujú. y destruir la vida nativa que había, destruir las redes entre personas nativas, ¿no? Todo se convierte en un espectáculo para que el turista lo compre, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no tengo ninguna simpatía por los turistas, que cada uno vaya donde quiera si la aceptan, pero no tengo ninguna simpatía. Y por otro lado, pues por el turismo espiritual, que hoy día está de moda, menos simpatía tengo, ¿no? Ah, pues ya te toca de cerca, entonces ya es otro nivel. Sí, no, pero por ejemplo los talleres que dirijo con mis colaboradores, claro, son talleres duros y además si miras la web ya verás que no hay nada de eufemismos de conviértete en una mariposa pasando por el capullo de seda, no, oye, ven a experimentar tu muerte si quieres y si no, no hay problema, no vengas, pero si vienes ya sabes que el menú es este y va en serio, ¿no? Claro, claro, Y claro. Es solo entonces, para gente que realmente esté convencida y se informe lo sí, suficiente como para acceder a algo así, ¿no? pero viene mucha gente, por ejemplo, mis talleres ya hago cada mes, ¿no? Y algún mes dos, pues hasta abril o mayo del próximo año están llenos todos. Es decir, que son personas que realmente están buscando como un encuentro serio consigo mismo y ven y hablan y preguntan y dicen, bueno, allí
lo que hace Félix Lancamaret, esto va en serio, o sea, no es una venta mercantil de algo así Ya. como New Age, ¿no? Y es un rito, o sea, porque lo que hago son ritos iniciáticos de verdad, como toda la humanidad ha hecho. Por eso el taller este que te he invitado, René, a despertar la vida a través de la muerte, que es un rito iniciático, pues lo hago cada mes desde hace más de 30 años, ¿no? Cada mes, o tal vez algún mes no, sobre todo con la pandemia, pero prácticamente cada mes, o alguno no porque estaba yo enfermo. Y pues algo que durante 30 años perdure, y ya te digo, y hasta el próximo abril o mayo están llenos todos, ¿no? Vale. Y es porque realmente está cumpliendo una función, y no es una moda, es una función seria que está cumpliendo. Y me siento muy contento y orgulloso de decir, mira, y a mis colaboradores, decir, oye, yo pronto me voy a marchar, os va a tocar vosotros coger las riendas de estos ritos y continuar con ello, ¿no? Así que te espero, René. Allí nos veremos. Muchas gracias. A ti.